Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, ahí donde dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema desligado. Desligado. Las ligaduras en el cuerpo humano, los ligamentos en el cuerpo humano son tan importantes. Es lo que sostiene el cuerpo unido. Es lo que le da fortaleza a los huesos que están conectados a funcionar. Es bien importante. Duele más romper una ligadura que es un hueso. Tarda más para sanar una ligadura rota que un hueso quebrado. Juega una parte muy vital en el cuerpo humano. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente nadie puede realmente morir por un desligamento. No puede uno morir por desligarse o romper una ligadura. Puede terminar una carrera, puede terminar un deportista de poder continuando jugar. Podrá estar entero su cuerpo, podrá tener muchos músculos, pero si se rompe una ligadura, si rompe un ligamento crucial, ya no puede seguir jugando. Espiritualmente así somos igual. Debemos estar ligados por medio de la fe a la palabra de Dios, a la relación que tenemos con el Señor. Debemos estar ligados a Él con amor, con sinceridad, con una devoción a las cosas de Dios. Usted podrá estar presente aquí, pero a la vez estar ausente. Usted podrá estar bajo donde Dios está bendiciendo y no recibir ni una bendición. Usted podrá estar en la compañía de otros que Dios quebranta y transforma y cambia y alcanza, y usted no escuchó ni una palabra de su voz. Desligado. Esta palabra en griego es la palabra katargeo, que quiere decir inactivo, inútil, soltado, desconectado. En Apocalipsis 3, por favor, me acompañan, Apocalipsis capítulo 3. Nos encontramos con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia crucial en el tiempo primitivo, donde Dios usó la iglesia de la Odisea. Había un tiempo donde la iglesia de la Odisea estaba en fuego para el Señor. Dice el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa no te tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, es una decisión personal. Quiero que vean esto, hermanos. Dios le está dando una opción a la iglesia de la Odisea. O te quedas en ese estado tibio donde vas a encontrar rechazo, vas a encontrar un desagrado de mi parte en tu vida. O te quedas en ese estado. O yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una de las cosas que estoy seguro es esto, que cuando estamos mal con Dios, nosotros somos siempre los últimos en darnos cuenta. Otros se dan cuenta antes que nosotros mismos. Creemos que todo está bien, y en gran parte porque descansamos nuestra espiritualidad en lo que hacemos. Y creemos que ha de estar bien, y yo he de estar bien porque todavía no me han quitado de mi puesto. Yo he de estar bien porque enseño. Yo estoy bien de seguro porque estoy en el coro. Yo estoy bien de seguro porque. Pero la realidad es que Dios está más interesado en quién somos de lo que hacemos para Él. Y muchas veces estamos ciegos. Estamos ciegos a la realidad de que estamos lejos de Dios. ¿Cuántos cristianos vinieron a la iglesia esta mañana sin haber leído la Biblia toda la semana?
¿Cuántos cristianos están aquí sentados bajo la predicación sin haber pasado ni 5 minutos de rodillas esta semana ante el Señor? ¿Cuántas personas estarán aquí esta mañana que vinieron a la iglesia? Dios los bendijo con trabajo, Dios los prosperó con salud y fuerza y la habilidad en manera de llegar a punto A, a punto B de su trabajo y sus responsabilidades. Y están aquí y ni siquiera pensaron en traer a Dios de los bienes que Dios le ha dado a usted. Estamos cumpliendo una religiosidad, estamos cumpliendo con lo que podemos ver, pero estamos ciegos a lo que no se puede ver. Qué triste. Dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios dice, en este estado en que estás desligado, en este estado que estás tibio, indiferente a mí, yo reprendo y castigo a todo el que amo. No te aconsejo que te quedes allí. La vida va a ser más difícil, vas a sufrir cosas que no debes ni tienes que sufrir. Pero porque te amo, te voy a disciplinar. La salvación no se pierde. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y además, la obra de salvación no tuvimos nada que ver usted y yo. Fue Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Fue Dios que dio a su unigénito Hijo, sin pedirnos a nosotros nuestra opinión y preferencias. Él vio que un hombre era pecador rumbo al infierno y envió a su unigénito perfecto Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó al tercer día para darnos la oportunidad de creer en Él y ser salvos a través de su Hijo. Y note el versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La clave de este versículo es el oír. La clave de este versículo es responder. Dios está ahí tocando la puerta. Dios no ha cambiado. Dios sigue estando en el mismo lugar siempre. Podemos nosotros ser iglesia que por dentro estamos teniendo culto. Podemos nosotros estar en nuestra vida haciendo todo lo que siempre hacemos, pero con Dios afuera. Este era el sentir. Este era el sentir de este pasaje que Pablo está escribiendo a los Gálatas, sobre un grupo de cristianos regados en diferentes lugares que estaban siendo atacados y la fe atacada con el legalismo. Querían incorporar el legalismo, la ley, con el cristianismo. Querían que la gente sí cree en Cristo, pero también tienes que guardar el sábado. Cree en Cristo, pero también tienes que cumplir la ley al punto. Y no habían hecho una distinción y estaban tratando de provocar y promover que se circuncidaran. En otras palabras, ok, gentil, ahora eres cristiano, pero tú tienes que lucir como uno de nosotros, los judíos. Tú eres cristiano, es cierto, ok, está bien, no estamos muy de acuerdo, pero los gentiles, los judíos pensaban de los gentiles que eran como perros. Se referían a los gentiles como perros. No estaban muy agradados con Pablo, que era llamado apóstol a los gentiles. E incluso una vez se discutió con Pedro, porque Pedro estaba siendo hipócrita con el pueblo judío, por acá predicando una cosa y acá acomodándose a sus tradiciones. Y estos judíos querían a fuerzas obligar a los cristianos gentiles a que se circuncidaran. Y Pablo, entendiendo la gravedad, el desvío enorme que puede suceder, quizás no en el momento, pero una generación después, 2 generaciones después, unos cuantos años más adelante, las personas que comenzaron a desviarse aquí, los hijos de los hijos, jamás conocerían la verdadera fe. Cuán importante es mantenernos ligados a la fe sincera. Y por eso Pablo les dice, esto no es cualquier decisión que están tomando, no es una preferencia. Dice, esta decisión que están tomando de agarrar la ley sobre la gracia, dice, de nada nos va a aprovechar. Yo tengo beneficios, bendiciones a todos mis hijos. Dios nos salvó para darnos una vida abundante. Dios tiene bendiciones. Cada día colma a sus hijos de beneficios. Escúcheme, la vida cristiana debe ser una vida llena de bendiciones, de alegría, feliz. No debe ser como las demás familias en el mundo. Nuestras familias no debería haber escándalos, gritos, ofensas, cosas tiradas. No debería haber borracheras en un hogar cristiano. No debería haber pleitos y que la ley y que la policía. Eso no debe de ser en una persona cristiana. Dice Dios, no, yo no los salvé a ustedes para que otra vez estuvieran bajo esclavitud. Yo los salvé para poder tener libertad en Cristo y gozar las bendiciones que yo tengo para ti.
Y dice Pablo, esto no fue cualquier decisión. Dice, yo les testifico esto bien importante, que al decidir vivir la vida sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios, sin caminar con Él, sin buscarlo cada día, al decidir vivir una vida en la carne, en sus habilidades, en sus propios méritos, en lo que usted puede y hacer, es capaz de hacer, usted está jugando con algo más serio. Y dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído. Era el estado más peligroso, más triste, más dañino para el cristiano, y la obra de Dios para la familia es ser o estar desligado de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no podemos nada. En 1 Corintios 13, Pablo le habla a la iglesia de Corintios sobre el verdadero amor y el obrar por amor. Y él le dice, mira, si tú no tienes amor, tú no eres nada. Yo no soy nada. Sin amor llegamos a ser como un ruido que retiñe, nada más. Nunca podremos gozar, nunca podremos ser usados por Dios como Él quiere usarnos. Seremos simplemente puro ruido. ¿Qué haríamos sin la gracia de Dios? ¿Qué haríamos? ¿Dónde estaríamos sin la gracia de Dios? Dice Pablo, de la gracia habéis caído. Nosotros nos soltamos de la gracia de Dios. Dios no ha cambiado su postura. Dios no ha cambiado su relación con nosotros. Dios sigue siendo Padre. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. La salvación no se puede perder. Pero el cristiano que se desliga de Él, de la gracia, de su gracia, se ha desconectado, se ha soltado y ha elegido vivir una vida lejos de la gracia de Dios. La ley, la dependencia en Dios. No podemos decir yo puedo y Dios puede a la misma vez. No podemos decir yo lo lograré y al mismo vez pensar y creer que a través de Dios logramos las cosas. O es Dios que hace nosotros o somos nosotros. Dios no comparte su gloria con ninguna persona. La Biblia dice que por gracia sois salvos. Desde nuestra concepción espiritual, desde nuestro nacimiento espiritual, comenzamos por la gracia. ¿Y por qué, si habéis comenzado por la gracia, habéis de terminar en los pobres rudimentos, en la ley de nuevo? Querido cristiano, usted está aquí porque Cristo le salvó, porque Dios tuvo bien salvarle y salvarme a mí y cambiar nuestra vida y tenernos ahora aquí. ¿Por qué regresar a la manera antigua de vivir? ¿Por qué regresar en la autodependencia humana, en lo que yo puedo hacer? ¿Por qué vivir nuestros días sin Cristo? Sobre la dependencia en Dios, qué importante. Como hijos de Dios debemos de crecer en la gracia de Dios, no excluir la gracia de nuestra vida. Por su gracia fuimos salvos, dice la Biblia. Gálatas 3, por favor, Gálatas 3, versículo 1 al 3. O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? O a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo estaba frustrado y estaba confundido con un pueblo que había visto la gracia de Dios. Hey, míreme, había visto a Dios obrar en su vida y todo lo que Dios puede y pudo hacer en sus vidas, y ahora están optando para dejar al lado esa gracia y vivir una vida como los demás paganos de este mundo. Y dice Pablo, no puede ser. Quiero que vean Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago, un hombre que enfatizó la importancia de las obras. Santiago creía y nos explica que una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, por tener una buena fe debe provocarnos a buenas obras. Por eso Santiago dice, tú dices tener fe y tu obra, muéstrame tu fe con obras. Si tú dices creer en Cristo, debería de haber en ti un cambio, debería haber un anhelo de servir a Dios, debería haber un anhelo de ser fiel a la iglesia, de leer tu Biblia, de orar, si dices estar en Cristo.
Note lo que Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, por favor. ¿Estamos ahí? Santiago capítulo 4, en el versículo 4, por favor. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras. O sea, Dios trata al pueblo de Dios diciendo: tú estás adulterando contra mí, estás siéndome infiel por amar a este mundo y por querer ser como este mundo. Note: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note: se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Los humildes que reconocen que yo no puedo tomar un paso sin Dios. Los humildes que reconocen, como Moisés: Señor, si tu presencia no hay con nosotros, no nos saques de este lugar. Con el humilde que dice: Señor, yo no puedo ser padre sin tu ayuda. Sin el conocimiento de la Biblia no puedo faltar ni un servicio. Mi familia y yo vamos a estar en cada servicio, porque yo necesito la gracia de Dios para poder ser un buen padre, para poder ser un buen marido. Yo no voy a jugar con las cosas de Dios. Yo no voy a tentar a Dios. Yo no quiero que Él tenga que castigarme y disciplinarme porque Él me ama. Yo no quiero caer de la gracia donde está la bendición de Dios. No es que se pierda la salvación, esa es una ignorancia escritural. Hermanos, es por gracia que somos salvos. Pero qué triste la vida cuando vivimos una vida excluidos, lejos de donde Dios nos quiere bendecir. Una vida, una familia, un ministerio desligado es trágico. Acán lo experimentó, hermano Valencia. Él estaba con el pueblo, vivía entre el pueblo, practicaba como el pueblo, iba al tabernáculo de reunión como el pueblo, hacía todo lo que se tenía que hacer, fue a pelear por el pueblo. Pero él decidió desligarse de la gracia de Dios cuando él sustituyó a Dios, agarrando el oro, agarrando la túnica babilónica y la plata y meterlo abajo de la tienda. Qué simbólico, qué ofensa más grande a Dios, que debe ser nuestro fundamento, debe ser el proveedor número uno de nuestra vida. Y Acán lo suplantó y puso su casa sobre su oro. Y murió él y toda su familia. Lot perdió su familia porque quiso poner su mirada sobre Sodoma en vez de mantener su mirada en el Señor. Amó más las cosas de este mundo. Sansón perdió la gracia de Dios. Y gracias a Dios por un Dios de segundas oportunidades, hermano Martín. Porque mejor imagen no tenemos que Sansón se desligó de la gracia de Dios y al final le clama otra vez a Dios por una segunda oportunidad y Dios le dio su gracia. Qué bendición que servimos un Dios de segundas oportunidades. Elí se salió de la gracia de Dios. En vez de pararse por lo que Dios decía, en vez de pararse por lo que es correcto, no quiso pararse en contra del pecado de sus hijos y no fue de estorbo a los hijos de Dios, pero sí fue de estorbo a la gracia de Dios en su vida. Por no estorbar el pecado, la gracia se apartó y la presencia de Dios fue quitada por los enemigos. Y Elí, al escuchar que ya Dios no estaba con él, aunque simbólicamente estaba representada en el arca de Jehová, cuando él vio que no estaba allí, se murió, se fue para atrás porque no sabía qué hacer, porque se estaba agarrándose de ese aparato, de ese mueble como un amuleto, confiando de que yo estoy mal, yo sé que mis hijos están mal, pero mira, sigo sirviendo, sigo siendo maestro escominical, sigo estando en el coro, sigo estando en la ruta. No se han dado cuenta realmente de que estoy mal con Dios, pero cuando una vez quitado de su presencia, Elí no supo qué hacer, y su misma glotonería, su mismo desenfreno carnal por no estar en la gracia de Dios, sino andar en la carne, lo hizo para atrás y lo mató. ¿Cuántos cristianos no se matan solitos? Saúl, el rey Saúl, quiso hacer las cosas a su manera en vez de lo que Dios había dicho. Jacobo, 20 años corrió por querer hacer las cosas y obtener las cosas de su manera. El hijo pródigo se perdió en los placeres de este mundo
llegando a ser pobre, en hambriento. ¿Y cuántos cristianos están sufriendo sin necesidad? ¿Cuántas familias aquí tienen problemas inmensas, matrimoniales intensas? Que no hay paz en el hogar sin ninguna necesidad. Si tan solo entendiera, ya tiene que dejar usted la indiferencia a un lado, la frialdad de ser inconstante en las cosas de Dios, de ser mediocre en el cristianismo y meterse de lleno a las cosas de Dios, donde está la bendición de Dios. No que siendo fiel no va a haber problemas, no que siendo fiel nunca va a haber dificultades, pero Dios promete a aquellos que pasan por pruebas y dificultades que Él va a estar con ellos. Pero Él nunca promete que va a estar con usted que anda en el mundial, que su presencia a su favor. Catargeo, el rendirse en disfunción, es un verbo. Catargeo, el tomar la postura de inactivo. No yo, Dios, a alguien más. Es ser inservible. El llegar a ser inútil. Que Dios no puede usarnos. Estar desconectado. Y no hay peor cosa, estar desconectado. Todos aquí, probablemente la mayoría, tenemos celulares. Y la mayoría de nosotros nos aseguramos de cargar el teléfono antes de dormirnos. Nos aseguramos de eso sin leer la Biblia, sin orar. Pero quisimos conectarnos al teléfono porque queremos estar vigente de una llamada. Y algunos, yo no sé, se despertaron esta mañana y lo primero que hicieron es ver el Face. A ver qué sucedió a través de la noche. Estamos muy conectados con este mundo y lo que están poniendo en medios sociales, pero de Dios. Y luego nos preguntamos por qué nos va, cómo nos va. Y nos enojamos contra Dios porque escuchamos de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y renegamos con Él y dices, bueno, Señor, si tú eres mi Dios, ¿por qué me está yendo de la patada? ¿Por qué estoy en esta necesidad? ¿Por qué no tengo este trabajo y no me cansa? Y Señor, pues ¿dónde están tus promesas? Así decimos. Pero fíjese lo que Pablo entendió en Filipenses 4. Versículos 11 dice Pablo. Desde el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, ni pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había entendido como Job entendió, sea que Dios da o sea que Dios quita, Dios es bueno. Cuando es bueno, cuando da y cómo nos da. Todos los días nos colma de beneficios. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Tenemos aquí familia, hijos, nietos, prosperidad, trabajo. La mayoría de nosotros vivimos más ricos que la tercera parte de este mundo. Mi hermano, Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo nos da? Pero déjeme decirle, como escuché esta semana, aun cuando Él quita, Dios sigue siendo bueno. Porque el mismo Dios que dio es el mismo Dios que tiene el derecho de quitar. Entonces Dios debe seguir siendo bueno en nuestro corazón. Como Pablo dijo, ¿sabe por qué? Porque he aprendido a tener poco y he aprendido a tener mucho. Y en todo y por todo he sido enseñado. ¿Y sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no está en lo que yo tengo, no está en lo que yo puedo lograr hacer, no está en lo que yo puedo acumular, no está en lo que yo estudié, no está en mi habilidad o mi conocimiento o mi astucia, está mi poder en el Señor Jesucristo. Lucas 13, por favor. Lucas 13, por favor. Lucas 13, por favor. Versículos 6 al 9. 13.
del 6 al 9, dice la palabra de Dios así. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Ouch. Entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaréis después. O sea, dice Dios, o sea, ¿para qué está ocupando la tierra si no está dando fruto? Querido cristiano, escúcheme. Como cristianos, cuando vivimos una vida desligada de Cristo, no va a haber fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué sirve que Dios nos salvó, nos rescató y tiene una perfecta voluntad para nuestra vida si no podemos? Somos inútiles, estamos desligados, separados de poder dar esa promesa o ese fin que Dios quiere ver en nosotros, de poder cumplir el propósito por el cual Dios me salvó. 2 Corintios 4:7, por favor. 2 Corintios 4:7, por favor. Dice la palabra de Dios así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, el poder viene de Dios y no de nosotros mismos, mi hermano. No podemos pretender vivir la vida sin Dios. Todo lo que gane va a caer en saco roto. Sus hijos, perdónenme, no le deseo mal, pero no van a salir bien. Ahorita a lo mejor los tiene todo bajo check. A lo mejor ahorita todo estaba tranquilito porque están chiquitos, todavía los puede vestir, ponerle su moñito y mira qué bonitos, aquí los traigo conmigo. Pero cuando lleguen a ser adolescentes, cuando lleguen al tiempo donde ellos deciden qué van a creer, ahorita parece que todo está bien, mira qué bonito. Aquí yo lo traigo como usted quiera, cuando usted quiera y las veces que usted quiera. Pero cuando lleguen a la edad donde ellos lo van a retar. Y yo sé lo que el orgullo del hombre dice: no, pues van a ver, aquí yo, mis chicharrones, sí. Ya, vamos a ver. Cuando tus niños sean más grandes y adolescentes y jóvenes adultos, entonces quiero oír que me vengas y decir: no, conmigo, mis chicharrones. Y si se atreve a decir eso, le garantizo, van a ver ojos rojos de lágrimas que usted ha derramado por la noche. Esaú lloraba por su primogenitura. Jacobo luchaba por su bendición. Moisés no quería tomar ni un paso sin ella. Jeremías no lo podía sufrir. Daniel lo experimentó con los leones. Los jóvenes hebreos en medio del fuego. Gedeón lo vio con sus propios ojos. Pedro lo volvió a disfrutar por segunda vez. Pablo entendía, pero el Señor estuvo a mi lado. La causa, la hora, el llamado, la tarea que estaba enfrente de ellos y de nosotros, no podemos hacerlo solo. Hasta lo último de la tierra, hasta que Dios cumpla su propósito, hasta que Él venga por nosotros, la única manera de ser agradables a Dios es por su gracia. Salmo 22, David exclamaba: ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mí? No debe haber algo más espantoso, más terrible, más urgente, más necesario que la presencia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Y Pablo aquí dice: de Cristo os desligasteis. ¿Qué es lo que nos desliga de la comunión de Jesús? Número 1, dejamos de hacer las cosas por amor. Versículo 6 dice la Biblia: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por amor. Versículo 13, por favor, en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a ¿qué? A los otros. Oh, qué importante es el amor. Colosenses 3:14 dice: vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Qué difícil es vivir una vida agradable a Dios cuando no estamos actuando por amor. Qué difícil es tener un matrimonio excluyendo a Dios de ese matrimonio. Qué difícil es crear hijos excluyendo a Dios de esos hijos. Qué difícil es vivir una vida agradable a Dios victoriosamente sin la ayuda y poder de Dios. Romanos 12:9 dice la Biblia: el amor sea sin fingimiento.
sea sin fingimiento. ¿Cómo podemos vivir por otros? ¿Cómo podemos ir por otros? ¿Cómo podemos dar por otros? ¿Cómo podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos sin hacerlo por amor? Por eso Dios dijo, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que puedes, porque esa es la ley más importante. Si haces por amor, todo lo demás va a ser más fácil. Pero el problema, lo que nos desliga de Dios y la bendición de Dios, es que hemos dejado nuestro primer amor. Apocalipsis 2, 4, 5: tengo contra ti que habéis dejado tu primer amor. Oh, nos hemos desligado de Dios, nos hemos desligado, separado de actuar por el amor de Dios. Qué difícil es perdonar a aquellos que nos ofenden cuando yo estoy desligado de Jesús. Qué difícil es aguantar los problemas de la vida cuando estoy desligado de Jesús. Qué difícil es vivir una vida victoriosa sobre mi pecado cuando estoy desligado de Jesús. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Cuando nos desligamos de Dios, llegamos a esto cuando dejamos de hacer las cosas por amor. Usted vino a la iglesia hoy por amor. Usted sirvió hoy en la mañana en la ruta por amor. Usted manejó el autobús por amor a Dios. Usted se puso ese saco rojo por amor o por compromiso. Usted cantó en el coro esta mañana por amor o por compromiso. Usted tocó el instrumento por amor o por compromiso. Usted sirvió en la guardería, hermanas que me están escuchando, por amor o por compromiso. Todo depende por amor. Como es en nuestros hijos podrán obedecernos, pero si lo hacen caprichosamente y no quiero, es como que si no estuvieran obedeciéndonos. Una mujer podrás darle casa, posesiones, dinero, vestidos, ropa, bolsas. ¿Y cuántas bolsas no tienen las mujeres? Podrás tenerle todo, pero si no le das amor, ella preferiría tu amor que todas las cosas. Y por favor, hermano, no discuten eso que acaba de decir. Por amor. Nuestros hijos podremos darle dinero, podremos darle esto y lo otro y un montón de cosas, pero si no estamos ahí por ellos y darles amor. Número 2. ¿Cómo es que nos desligamos? Número 2, dejamos que alguien nos sea de estorbo. Quitamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos sobre una persona. Por eso Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, esperanza y la justicia. Dice, porque en Cristo, dice Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión de esta persona quien usted puso como tropiezo en su vida, no procede de aquel que os llamó. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Dios. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios cuando no estamos de acuerdo con Dios. ¿Quién os fascinó? Dice Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Cuando alguien anda mal, siempre puede ver o saber que hay un quién en su vida. Nadie debería de entremeterse entre usted y Dios. Nadie más murió en la cruz del Calvario por usted. Nadie más dio su vida por usted ni por mí. Ninguna persona que ha fallado, ninguna persona que tendrá otra opinión diferente, que es muy persuasador, que le convence a usted que todo el movimiento bautista es corrupto, que todos los predicadores son falsos y todo esto y no sirve nada, y que la iglesia cristiana anticuada, y podrá la gente ser muy sutil con sus palabras, pero esa persona no dio su vida por usted, no le amó a usted cuando nadie más quería amarle, no lo rescató usted cuando iba rumbo al infierno, no cambió a su papá que tomaba, que era un alcohólico. No, esa persona no lo transformó a él, fue Cristo que lo transformó, fue Cristo que alcanzó su hogar, que Cristo que hizo lo que hizo en su vida. ¿Por qué se habéis desligado de él, poniendo a alguien más en su lugar? Hermano Valencia, póngase de pie. Usted que parece más a Dios ya que más. Todo estaba bien. Todo estaba bien, hermano, hágase a un lado, por favor. Todo estaba bien. Mi mirada en el hermano Valencia. Yo quiero llegar a esa edad. Quiero llegar a ese nivel. Quiero llegar hasta mi fin de mi carrera. Mira nomás. Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Hasta que alguien se puso en mi camino. Pudo haber sido una muchacha, jovencito. Pudo haber sido un muchacho.
señorita. Pudo haber sido un hermano que está en rebeldía. Pudo haber sido una persona aquí que está entre nosotros, pero que todavía le echa. Y lo llama una debilidad. Oren por mí porque tengo una debilidad. Esa persona llega a desviarnos de la gracia de Dios. Y de pronto nos encontramos siguiendo a esta persona, pidiendo, todavía creemos allá, pero estamos siguiendo por acá. Y nos aleja más y más de la gracia de Dios, de la gracia. Y Dios está diciendo, oh almas adúlteras, ¿por qué? ¿Por qué habéis amado este mundo? Y luego nos preguntamos, gracias hermanos, ¿por qué nos va como nos va? Número 2, dejamos que alguien fuera de tropiezo. Número 3, dejamos que un poco de levadura se metiera en nuestra vida. Versículo 9 dice, un poco de levadura lueda toda la masa que se usa para las pupusas. Una indirecta ahí. La levadura es un tipo de pecado. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59. Han sido nuestras iniquidades que han hecho división entre nosotros y vuestros, para que Él nos escuche en nuestras oraciones. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se ha sentido usted cristiano que ora pero Dios no le escucha a usted? ¿Se ha sentido cristiano que para qué pedir a Dios, para qué orar, porque no ha visto que Dios le ha contestado sus oraciones en mucho tiempo? El pecado echa a perder mucho. Eclesiastés 9:18. Por un pecador mucho es lastimado, mucho es afectado. Acán mató toda su familia y 36 hombres murieron inocentes. David, 4 de sus hijos murieron por su pecado. Debemos arrepentirnos rápido y aprovechar de la oportunidad que Dios nos da en 1 Juan 1:9, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos que hemos pecado contra Dios. Esos son los aprovechamientos de tener a Dios a nuestro lado, de estar ligado a Dios, porque no se desliga de ese pecado, se arrepiente, se pone de acuerdo con Dios en que ver su pecado mal y entiende que Dios es su sustancia. Dios le va a dar victoria y ya deje de someterse a ese pecado, a esa música, a ese estilo de vivir, a esa indiferencia, a esa frialdad, a ese vómito de licor, a esos cigarros, a esa mala vida, porque no se desliga del pecado y se une a Cristo en su vida. Es su decisión. Es su decisión. Y por último, dejamos nuestro llamado a un lado. Versículo 13. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Es siervos, no es servíos, ¿verdad? Por amor los unos a los otros. Escuche. Jonás intentó desligarse de la presencia del Señor, de su llamado. El llamamiento del cristiano es Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un llamamiento de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la comunión. Dios nos llama a honrar a Dios con nuestras vidas. Dios nos llama a serle fiel a Él como Él ha sido fiel a nosotros. Dios nos llama a misericordia. Dios nos llama a descansar en Él. Dios nos llama a la vida de paz con Él. Dios nos llama a las bendiciones de Dios. Dios nos llama, hermanos, a la iglesia. Cada vez que se abren las puertas, Dios nos llama a la iglesia. Dios nos llama a su palabra. Oh, sin pan, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda boca, palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos llama, Dios nos llama, Dios nos llama. Dios llamaba a Samuel porque Elí estaba desligado de la palabra de Jehová. La lámpara de Jehová ya estaba por apagarse y Dios llamaba, insistía a llamar a Samuel hasta que respondió. Oh, querido hermano, el problema es que estamos desligados de Cristo, de su corazón, de su palabra. Por esto no tenemos importante lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya terminé, escúcheme. Cuando nos desligamos, terminamos y llegamos a ser inútiles, hermano Figueroa. Inútiles, inservibles para Dios. Dios nos llama a ser útil para Él. Pero cuando nos desligamos de Dios, terminamos ser inútiles. Le pregunto esta mañana, sin ofenderle y no
malentender esta palabra. Pero ¿es usted útil o inútil? ¿Es usted útil o inútil? La diferencia es ligarnos al Señor, ligarnos al Dios y no soltarnos de su presencia. Y donde Él nos lleve, vamos con Él. Y lo que Él quiera, hacemos. Ligados a Dios, ligados a Dios. No me suelto de ti. Señor, yo no sé lo que está pasando en mi vida. Estamos pasando una tempestad, pero voy a poner mis ojos en ti, Señor. No voy a ver las circunstancias. Voy a ligarme a tus promesas. Voy a ligarme a lo que tú me has hecho por mí. Señor, no me suelto de ti. Allí, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Yo sigo haciendo lo que yo quiero, como yo quiero. Y voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Porque tengo la libertad en Cristo. Sin embargo, Pablo dijo en ese mismo capítulo, sí es cierto que tienes libertad, sonso, pero no uséis tu libertad con la cual fuisteis salvado para regresar otra vez a ser esclavos del pecado. ¿Cuántos están aquí y no escucharon ni una palabra? Not one word. ¿Qué se predicó esta mañana? ¿Qué se compartió esta mañana? Y lo triste es que usted se ha acostumbrado a esa vida desligada. Deberíamos de siempre estar tan cercas a Dios, hermano Aquilino. Deberíamos estar tan cercas a Dios siempre. ¿Qué podemos escuchar esto? Hermano Aquilino, ¿puede ir a agarrar un sobre para mí? Me da un sobre, por favor. Gracias. Si Él no se acerca a mí, no puede entender lo que yo espero de Él. ¿Puede irse para allá atrás, por favor? Corriendo para terminar, hermano. Gracias. Voy a pedir al hermano Beal, pero como pensé en hacerlo correr. Ahí está bien, hermano Aquilino. Puede traerme un plato. Puede traerme un plato. Con dinero. Yo le estaba pidiendo un plato con dinero, me lo trajo sin dinero. Con dinero y sin dinero, ¿verdad? Así estamos muchos de nosotros. Estamos tan desligados que ya no escuchamos. Y Dios habla con una voz silenciosa. Desligado. Señor, bendice tu palabra, Señor. Habla a cada corazón.